hermoso. He podido visitar entre ayer y hoy. La verdad que me quedo muy alegre de ver tantas cosas bonitas acá. Con todo ese gusto que yo tengo de poder venir de una tierra andina y ver ahora el espectáculo que hemos podido ver, me siento pues como en casa, ¿no? Y esa necesidad de repente de poder compartir con ustedes este producto natural que surge justamente de la inquietud que todo médico tenemos, de repente esa necesidad de querer saber más cosas. Vamos a pasar con la primera diapositiva. Werby surge inicialmente como una idea de un producto natural que teníamos en Perú, como bien lo mencionaron al inicio de la maca, que tenía muchas funciones de algún tipo energizantes, en el varón como en la mujer. Entonces, tenemos la edad de oro de las damas, que es más o menos entre los 40, 50 años. Se caracteriza pues porque han llegado ya a un nivel óptimo, ¿no? Laboralmente, familiarmente, profesionalmente, pero como todo en la vida tiene un ciclo, y el ciclo que viene es el ciclo de la menopausia. Y a veces este ciclo, en algunas pacientes, como ustedes saben, puede tener un problema de tipo de climaterio, ¿no? Ese tipo de síntomas que tanto incomodan, sobre todo, que tanto cambia de humor a la persona, que tanto a veces tiene un disconfort en toda la familia, no solamente es de la mujer, sino también es del entorno. Entonces, podemos ver acá en esta diapositiva que la esperanza de vida aumenta, y con la esperanza de vida también aumenta la cantidad de más mujeres que tenemos en la edad específicamente de la menopausia. Entonces, cuando bajan los estrógenos, como todos sabemos, hay una disminución de y consiguientemente vienen a haber algunos tipos de alteraciones en algunos órganos diarios, como podemos ver en mama, en vagina, afecta también al hueso, afecta a la parte también emotiva, ¿no? O sea, cerebralmente también tenemos receptores, como ustedes saben, y esto nos produce cierta disminución de algunos en el humor, cambio de humor, etc. Sin embargo, el déficit del estatus estrogénico es lo que va a determinar justamente este tipo de molestias. Asimismo, podemos decir que el efecto estrogénico débil que pudiéramos tener con algún producto en alguno de estos órganos nos pudiera dar algún efecto benéfico en el paciente. Y justamente eso es lo que quiero venir a hablar hoy con ustedes. Como ustedes saben también, la cantidad de digamos, los factores cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares en la mujer están en aumento y son proclives a tener más efecto en muerte femenina por causas cardiovasculares que por causas de repente de tipo neoplasia. La esperanza de vida aumenta, el estilo de vida aumenta y por consiguiente los estrógenos empiezan a bajar y los factores para producir eventos cardiovasculares aumentan. Lógicamente los factores cardiovasculares a veces no son tan espectaculares, ¿no? Uno vive con un factor cardiovascular y no siente nada, pero cuando le detectan cáncer, cuando detectan ese tipo de cosas, entonces es un poco más mediático, ¿no? Por eso a veces hay más miedo al cáncer en esa edad que a los efectos cardiovasculares. Pero como vemos en la gráfica, hay mayor cantidad de muertes por cuestiones cardiovasculares que por otro tipo, de donde quisiéramos también mejorar esta parte. Los síntomas de climaterio, como ustedes saben, son múltiples, ¿no? Los clásicos síntomas vasculares, vasomotores, los sofocos, son los que más o menos los que la paciente nos lleva a poder mejorar en él. Los síntomas fisiológicos son menores comparados con los síntomas quirúrgicos. Una menopausia quirúrgica es mucho más agresiva y con los síntomas mucho más activos. La paciente finalmente viene a nosotros ¿por qué? Porque pide información. Ahora con tantos medios de comunicación, con tanto internet, ellas ya saben que están llegando a una etapa donde quieren información. Y nosotros a veces como médicos tenemos que darle esa información la más adecuada y, digamos, afrontar algunos de los temores que ellos tienen. Los temores generalmente relacionados con el cáncer,
relacionadas con algún tipo de terapia hormonal que también tienen en mano. Entonces es perentorio de nosotros ofertar tratamiento de diversa índole con el consiguiente beneplácito del riesgo y los beneficios de un producto podrá tener. Ya en el año 2002 más o menos, este estudio del WHI determinó que a veces la terapia de reemplazo hormonal era un poco menoscabada por los efectos secundarios que tenía. De ahí vemos que en el año 2002 empieza a decaer la terapia de este tipo, que era muy frecuente anteriormente, y empiezan a haber pacientes que ya no quieren tomar esta terapia. Entonces, al surgir este tipo de tratamientos, surgen alternativas, ¿no? Alternativas que en el mercado empezaron a estar presentes y que siguen presentes ahora. Una de estas alternativas, que hay algunas controversias por esas alternativas, se llegó a ver en el año 2014 en el IMS de Cancún, como vemos acá, donde hay una planta que es el Black Cotton, que también es una planta natural, que lo produce mucho en Estados Unidos y que lo usan mucho en esta zona y en Europa. Entonces, han demostrado también que esta planta no tiene muchos efectos sobre los sofocos, a pesar que se tomaba en buenas cantidades, ¿no? Entonces, las cosas vienen y van, ¿no? A veces los productos son buenos por un tiempo, pero luego se descubre que a veces tienen algunos efectos secundarios como tipo de hepatopatías. Por otro lado, también se ha demostrado en este mismo año que las isoflavonas, a la vez a la soya, tienen también efectos positivos sobre los sofocos, sobre los síntomas vasomotores, pero solo cuando estos son síntomas de tipo breves, pequeños, moderados y que no son entrados en mucho tiempo en la menopausia, vale decir, solamente al inicio. Entonces, eso también ha sido un poco demostrado y crea algún tipo de controversia, aunada más ya la controversia que sucedió con el tema del WHI del año 2002. Entonces, una nueva terapia alternativa siempre surge y hoy vengo a presentarles un poco de los estudios que se hicieron sobre Warmi, la evidencia que hemos obtenido en estos años del producto inicialmente, de su funcionalidad que tiene y de esa iniciativa que surgió para poder lograr. Entonces, Warmi es una terapia natural para el climaterio, una alternativa a la terapia natural para el climaterio, dentro de nuestra farmacopea que ya conocemos y que ustedes más que yo manejan. Entonces, ¿cómo surge Warmi? Warmi surge aproximadamente hace 15 años en una sinergia empresa-universidad. Esta sinergia hace que, inicialmente, como hemos visto a la maca, bajo muchas propiedades logramos poder descubrir que tienen también propiedades un poco más enfocadas a la mujer. Entonces, esta sinergia y estos estudios iniciales demostraron que había ciertas propiedades benéficas, pero no podíamos demostrarlas porque no teníamos todavía estudios clínicos. Y el laboratorio de Arcila en Perú comienza a apostar con un grupo de pioneros, investigadores, biólogos, etnobotánicos y médicos para poder sintetizar un compuesto, no sintetizar, digamos, aislar un compuesto del que ya teníamos, de esa fruta natural, ¿no? de ese material. El laboratorio no es nuevo en esta área, tenemos más o menos 15 investigaciones potenciales para hacer productos de otra índole pero naturales y tenemos cerca de 4 estudios en fase de ensayo ya, que no están relacionados con climaterio, pero tienen de la misma manera otro tipo de aplicación por su compuesto natural. Con esto quiere decirle que el laboratorio no es nuevo en este aspecto, sino que tiene una serie de antecedentes que hacen que podamos decir que los estudios son válidos. Les presento esta hermosa diapositiva de Machu Picchu, Perú. Si muchos han visitado, los invito a que puedan ir. Es una maravillosa experiencia y de ahí viene este producto de la tierra de los incas, como bien dijeron al inicio. Los herbolarios peruanos, denominados los collaguas, es una palabra quechua, así como ustedes han escuchado la palabra Warmi. Warmi quechua significa mujer.
estos herbolarios tienen una serie de fitofarmacia, por así decirlo, y emplean una serie de productos naturales para la cura de sus afecciones. Si bien es cierto, en el transcurso de los años esto se ha ido perdiendo, ¿por qué? Porque no hay algo escrito. Ha habido algunas crónicas, como la crónica que vemos acá, Crónica de Historia del Perú, nuestro investigador peruano, italiano, Antonio Raimondi, que investigó mucho las plantas en el Perú. Y en la mano izquierda ustedes ven al doctor Cabieces, que es un médico mexicano, nacido en México, pero viene a Perú a muy temprana edad y se interesa mucho por este tipo de fármacos, por este tipo de productos naturales que tienen ciertos beneficios en el paciente. Entonces, él ya está fallecido, pero nos dio ideas para poder plasmar este producto ya como un compuesto. Entonces, primeramente, ¿qué es Warmi? Warmi es una serie de compuestos a base de maca, que es un tipo especial y que está prácticamente constituido por glucosinolatos, betacitosterol y citroflavonoides. Los dos primeros son los compuestos principales de la maca, un tipo de las muchas que tiene el Perú, porque como ustedes sabrán, la maca, al igual que muchos productos, crece a diferentes pisos altitudinales y las diferentes especies no son iguales entre ellas, algunas tienen más propiedades que otras. Entonces, hoy quiero conversar con ustedes acerca de la actividad de compuestos naturales, en este caso de Warmi, de compuestos naturales de Warmi, que lo que vienen a hacer es activación sinérgica, porque si ustedes notarán, muchos de los compuestos que vamos a revisar ahora no solamente son compuestos de tipo que uno va a hacer acción sobre cierto efecto, sobre cierta dolencia, sino que uno va a hacer de repente efectos sobre otros metabolitos. Al sinergizar estos metabolitos, yo voy a tener el efecto final. Estos compuestos podrían ser útiles particularmente en el tratamiento de los desórdenes presentes durante la menopausia. Sin embargo, esto lo teníamos ya, digamos, claro, lo teníamos por las crónicas, por el uso, por nuestros herbolarios, pero no había una demostración. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer estudios clínicos para demostrar cuál era aproximadamente el mecanismo de acción. Lógicamente, como son productos naturales, no hay todavía pues, un mecanismo de acción intrínseco, ¿no? Como una medicina sintética que estamos nosotros acostumbrados a usar, un antibiótico que sabemos que afecta el 30RS, el ribosoma, el mecanismo de acción de la molécula sobre la cápsula, etc. Acá no se puede hacer mucho de eso, pero podemos inferir. De eso se trata la presentación de hoy. Estos son los estudios que están un poco, digamos, compactados acá, pero lo que quiero dar a entender es que empezamos primero con un estudio de tipo fase 1, que son estudios hechos en animales, para luego pasar a ver estudios de eficacia y seguridad. Posteriormente, ensayamos el producto en mujeres, con todas las, digamos, rigor del estudio clínico para ver cómo actuaba en ellas. Y finalmente comenzamos ya a proporcionar un grupo más grande de pacientes para ver ya los beneficios propiamente dichos. Entonces, podemos resumir que fue así. Primero fue un estudio preclínico, luego tuvimos un estudio de fase 1, donde aproximadamente estuvieron 53 mujeres saludables que fueron sometidas a buscar seguridad y tolerancia del producto. Luego fue una fase 2, donde comparamos con otro producto que también se usa para la terapia de síntomas motores, sobre todo. Y por último, estuvimos con un estudio de fase 2 también con una mayor cantidad de pacientes, 122, y lo comparamos con tibolona y posteriormente lo comparamos con otra isoflavona. Estamos en tratativa de hacer un estudio de fase 3 con otros países que están ya comercializando el Warmi para poder tener una mayor cantidad de pacientes. Y si bien es cierto que el producto ya está siendo usado por muchos pacientes en mi país y en otros similares, se está viendo bastantes resultados, sobre todo el tipo
mejoría de los sistemas vasomotores, que es esos sofocos y esos bochornos que tanto incomodan. Entonces vamos a comenzar a conversar un poco sobre los estudios iniciales. Se hizo inicialmente los estudios de seguridad. Hicimos estudios de dosis letal, la famosa DL50, y la dosis fue sometida en pequeños ratoncitos a una dosis bastante, aparentemente megadosis, ¿no? De 2200 miligramos por kilo de peso. En humanos, la dosis está estipulada en 50 miligramos por kilo de peso. Esto a raíz de que tenemos una serie de estudios previos que nos demostraron que podíamos usar a esta cantidad. Sin embargo, en la dosis, en los ratoncitos, a esa mega cantidad no hubo efectos adversos. Se hizo la autopsia, se dosó valores bioquímicos y aparentemente, por los estudios que hicimos, los animalitos no tenían problemas ni morfológicos ni bioquímicos. Entonces, con este primer inicio teníamos una mejoría de los factores de la seguridad para poder usar. Posteriormente, bueno, estamos acá en ratones vivas, bueno, quisimos demostrar en estos mismos animalitos, en otro grupo, si es que el Warmi tenía algún efecto estrogénico o algo parecido. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos los ovarios del ratón e iniciamos una menopausia quirúrgica y dimos dosis de Warmi y dosis de otro tipo de tratamiento. Y lo que vimos fue lo siguiente: a los ratoncitos que le quitamos el ovario, el peso del útero, como ven ahí, está en 14, disminuyó. Lo que ven en la última fila, el CHAM-OP, es una simulación estadística de que esa ratona fue overutilizada, pero no fue así. Lo hicimos con un doble ciego para que no haga efectos de sesgo en el investigador. ¿Y qué se encontró? Se encontró que su peso, o sea, el peso de su ovario, de su útero, perdón, estaba en 91 gramos, que es el peso normal. Sin embargo, si ven en el primer diapositiva dice OBXN5, había bajado, las overutilizado. Si ustedes ven en las filas OBX3W, que es lo que es el Warmi en dosis mayores, se nota que conserva el peso en ratonas sin ovario. Eso nos demostraba de que había cierto estímulo para que conserve esa cantidad de peso. Y acá lo vemos un poco mejor. La primera diapositiva es cuando le quitan el ovario y la disminución del peso del peso del útero es notoria. Cuando le comenzamos a dar Warmi, el peso empieza a volver no a niveles normales, pero hay mejoría comparada con una operación que es simulada, o sea, no se le hizo nada, solamente se hizo un corte, se abrió y se cerró, eso para que el investigador no haga un cero. Entonces, con este primer indicio teníamos una idea de que producía algún tipo de efecto en el ovario, en el útero. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar más o menos los componentes que tiene y cómo afecta a cada uno de los valores bioquímicos que tiene una paciente. El metacitosterol, como ustedes saben, es un fitoesterol presente en una serie de productos vegetales, frutas, verduras, y que tiene un parecido al colesterol en estructura. Entonces nosotros tenemos una vía exógena y una vía endógena de ingresos de colesterol con los alimentos, y nuestro hígado produce también colesterol. Y el colesterol, bueno, hay una serie de colesterol, ¿no? LDL, baja cantidad, el HDL de menor diámetro, y el triglicérido, que es la micela más grande. Entonces, cuando la propiedad que tiene los fitoesteroles es que puede, en el borde de cepillo del intestino, intercambiar con vía exógena por vía endógena, de tal forma que el colesterol, el fitoesterol se absorbe y deja de absorber el colesterol exógeno. Entonces, cuando damos Warmi, vamos a notar que hay una mejoría también en el perfil lipídico, como vamos a ver ahora. Estos son los estudios que se hicieron con las mujeres que había hecho, más o menos son 150 a 200 pacientes, y se nota que con placebo
y con tibolona generalmente no hay mucha diferencia. Con Warmi podemos notar que hay una diferencia significativamente en mejoría, que aproximadamente es el 10%. No quiero decir con esto que Warmi va a ser algo similar a una estatina, jamás. Pero al menos no me va a dar efecto contrario a elevarme algún tipo de colesterol negativo. Cuando lo comparamos con soya, nos damos cuenta que tibolona y soya tienen casi, bueno, la soya casi no disminuye nada el colesterol. Tibolona disminuye un poco y Warmi también lo logra disminuir, más o menos 10 a 15%. Y como ustedes se dan cuenta, esto es tiempo dependiente. Acá están los meses 0, 1, 3, 6 y 12, un año de tratamiento. Porque se demuestra que sí hay una ligera disminución de los valores de colesterol total. El planteamiento que se tiene es que estos citosteroles lo que hacen es, como dije al inicio, un intercambio a nivel del intestino en el que las micelas gruesas o de gran peso molecular son intercambiadas por el fitoesterol, en este caso el citosterol. Y eso hace que aumenten algunos receptores de LDL en el hígado que impiden que el LDL sea eliminado a la sangre, y de esta forma aumenta mucho el colesterol LDL. Entonces también dosamos colesterol LDL y, como ustedes saben, tibolona también pues tiene un buen efecto en disminuir colesterol total y LDL. Placebo nada, y Warmi tiene también bastante mejoría y beneficio, que hemos dicho es entre el 10 y el 20%, cuando es a mayor tiempo mayor disminución, como ven acá. Cuando se comparó con soya o una muestra, se nota que no hay prácticamente ninguna diferencia entre soya y el placebo. No hay efecto de disminución de colesterol. Lo que sí hay efecto es cuando comparamos Warmi con tibolona. En cuanto al colesterol HDL, la tibolona tiene también el efecto, de disminuir lípidos, pero todos los lípidos, no solamente el HDL, no solamente el LDL, el colesterol total, sino también el HDL, que es el colesterol que es relativamente protectivo, ¿no? Entonces los beta-citosteroles y los glucosinolatos presentes en el Warmi estimulan la producción de colesterol HDL. Eso es lo que encontramos, como vamos a ver acá. Con placebo no hubo ningún aumento de HDL, con tibolona tampoco, pero con Warmi notamos que hay un leve aumento que más o menos también oscila entre el 10 y el 15%. Entonces hay un valor agregado en los factores de protección en cuanto a colesterol. Cuando lo comparamos con soya también está casi comparable con placebo, porque no hay ningún efecto de mejoría. Tibolona lo ven acá, con un cuadro un poco más grande se puede apreciar, y Warmi tiene un efecto de mejoría de factores del HDL entre un 10 a 15%. El riesgo cardiovascular, como ustedes saben, es un factor importante de protección cardiovascular en sí. Es una relación que existe entre el LDL y el HDL. Warmi demostró una disminución significativa de la relación LDL-HDL, y eso es implícito, ¿no? Porque si bajamos LDL y subimos HDL, la relación va a mejorar. Entonces, al hacer esta relación, efectivamente se ve una mejoría entre Warmi, que es entre la relación baja, conforme se usa con más tiempo, y no hay tantos cambios entre placebo y el medio es tibolona. No ha salido la diapositiva. No. Otro de los componentes que tiene Warmi es los citroflavonoides, que son flavonas y son moléculas también vegetales que se encuentran presentes en muchas plantas. Hay diversas actividades biológicas de estos citroflavonoides. Últimamente se está investigando mucho, incluso como muchos compuestos, como ustedes sabrán, también tienen propiedades farmacológicas que incluso activan o mejoran los niveles de glucosa en algunos pacientes. Tienen factores protectivos de tipo antioxidante.
y indirectamente mejoran algo que siempre tenemos nosotros en, digamos, en algo de protección para el paciente, que es nuestro osteoporosis. Un hueso prácticamente bastante disminuido en calidad. Entonces, estos ciproflavonoides son potentes antioxidantes y juegan papeles importantes, sobre todo en patologías derivadas de estrés oxidativo. La osteoporosis es una patología que es de tipo estrés oxidativo. Hay efectos benéficos también en el sistema vascular con este tipo de medicamentos, y algo muy importante, que tiene efectos antiinflamatorios porque disminuye interleuquina 6, entre muchas otras interleuquinas que están en el cuerpo. Entonces, esta disminución de interleuquina indirectamente promueve la resorción ósea a través del crecimiento de osteoclastos. Entonces, podríamos inferir indirectamente que si bajamos interleuquina, tenemos también un factor protector para evitar o disminuir los osteoclastos finalmente. La osteocalcina, como ustedes sabrán, también está inmerso en la fisiopatología de la osteoporosis. Es una proteína que es producida por los osteoblastos y que se produce cuando estos crecen. Pero en el caso particular de la menopausia, cuando caen los estrógenos, hay un desbalance, hay una especie de crecimiento y resorción acelerado. Entonces, en este tipo de pacientes la osteocalcina está elevada. Warmi, la combinación de principios activos de Warmi logra disminuir los valores séricos de este metabolito. Entonces, indirectamente también es una vía de protección. Y lo vamos a ver acá. Tibolona disminuye también osteocalcina, hay un factor protectivo, placebo también lo hace, y Warmi también lo hace. Entonces, estamos disminuyendo osteocalcina, estamos disminuyendo un factor que hace que exista una mayor cantidad de osteoclastos. Entonces, de esta forma estamos también protegiendo un poco al hueso. No quiero decir que sea la terapia la panacea de todo, pero hay valores bioquímicos que hemos logrado descubrir que tienen de alguna forma un factor de protección. Al menos, si no le va a hacer daño, le va a tener un beneficio adicional del que ya sabían. Y por último, en la parte de componentes, los glucosinolatos y el beta-citosterol están presentes en la marca que usamos nosotros para el producto. Entonces, estos son dos de los componentes más importantes que van a beneficiar al paciente finalmente. Los glucosinolatos son fitoquímicos que por ciertas enzimas o metabolismo hepático pueden inducir alguna producción de estrógeno. ¿Por qué vía? La vía es un poquito complicada, pero en líneas generales, en el cuerpo de una mujer menopáusica existe más estrona que estradiol. El estradiol generalmente en ellas está por debajo de los 20 picogramos. Este estradiol tiene una vía de ida y vuelta a través de la 27 beta hidroxisteroide deshidrogenasa, que lo convierte en estrona. O sea, ¿qué quiere decir? Que metabólicamente tenemos una ruta en la cual la estrona está presente en la mujer menopáusica, puede ser convertida a estradiol y de esta forma mejorar sus niveles de estradiol en el cuerpo. No vamos a llegar a niveles óptimos, pero algo de mejoría ya da bastantes beneficios sintomáticos. Y eso lo vamos a demostrar acá. Acuérdense de esta vía, estrona, estradiol. Entonces se plantea, inferimos que si estradiol aumenta es por algún compuesto, entonces una de las vías que pudiera usar este compuesto sería esta, la de 17 beta, que me haría el intercambio de estrona a estradiol. Entonces, para eso nosotros también dosamos el estradiol en este tipo de mujeres sometidas al tratamiento. ¿Qué encontramos? Encontramos que con placebo no hay mejoría, estamos hablando por los 30 picogramos. Con tibolona hay un poquito, pero no hay mucho. Pero con Warmi, conforme pase el tiempo, la estradiol empieza a elevarse un poco, llegando a un pico máximo de 40-45 picogramos. Inferimos que eso es bastante notorio
en la sintomatología que tiene la paciente. No vamos a llegar pues a niveles normales, ¿no? Eso no es el objetivo, pero al menos esa pequeña cantidad va a permitir que los síntomas vasomotores mejoren. Y comparado con soya es lo mismo. No hay mucha elevación del estradiol, pero con Warmi se nota que aumenta. Los estudios fueron dobles, hechos de forma doble, con tibolona por un brazo y con soya por otro, ¿no? Un ejemplo de las isoflavonas. Interleuquina 6 es otro marcador, uno de los varios marcadores que en menopausia está relacionado con bochornos y sistemas vasomotores. Aumentos de interleuquina 6 en las pacientes van a producir a veces vasodilatación y es causante de muchos de los factores. No quiero decir que sea el único, pero digamos es uno de los que causan este tipo de bochorno. Entonces, también dosamos interleuquina 6 en los pacientes. Y al dosarla también tuvimos una grata sorpresa de que placebo, bueno, lógicamente no va a elevar nada, tibolona tenía una ligera disminución, pero luego había una subida, y con Warmi se mantenía la disminución de interleuquina. Pensamos que esa gran disminución de la sintomatología de tipo bochorno se debe a esto, y que fundamentalmente el principal efecto que tiene Warmi en bajar ese tipo de sofocos es por disminución de interleuquina. Y como habíamos dicho anteriormente, interleuquina también aumenta osteoclastos. Bajamos interleuquina, protegemos un poco el hueso. Entonces, estamos haciendo factores que suman, que sinergizan para el beneficio del paciente. Acá tenemos con soya, que no se produce mucho, y con Warmi hay una disminución pues, de los niveles de interleuquina. También tratamos interleuquina 8, que es otro tipo de factores inflamatorios, y los resultados fueron lo mismo, ¿no? Interleuquinas comenzaron a bajar. Y como ustedes saben, la interleuquina, pues, como habíamos conversado, tiene relación con el aumento de la actividad osteoclástica, y esto va a producir pues, daño óseo de todas maneras. Entonces, directamente también me mejora hueso. Paso a esta parte porque la primera que hemos conversado es acerca de los fundamentos que pensamos nosotros tiene este producto en algunos metabolitos de la mujer y que hace que el producto sea efectivo. Pero ya yendo a la parte, digamos, de sintomatología, también hicimos un par de estudios a las mismas pacientes y le hicimos unos test para ver cuál era su satisfacción de síntomas después de tratamiento. Y nos damos también con una sorpresa bastante interesante. La sintomatología del climaterio es evaluada a través de unas encuestas, ¿no? Warmi logra disminuir todos los síntomas o los síntomas más habituales centrados en esta etapa. Y lo hicimos a través de una escala, la escala de Green, que son creo que 21 ítems, donde chequeamos cuáles son las mejorías de la paciente cuando usaba el tratamiento. Y vemos acá, por ejemplo, en la primera, ansiedad, depresión, efectos somáticos, vasomotores, sexuales. Y vemos pues, por ejemplo, con el basal, que es el anaranjado, el placebo, que es el azul, celeste, tibolona azul y Warmi morado. Vemos que en ansiedad baja, efectivamente. Depresión baja. Efectos somáticos, hay también un efecto de disminución. Los efectos vasomotores quizás son los más fuertes que podemos con el producto disminuir, y lo ven acá en las estadísticas. Hay una disminución marcada de los efectos vasomotores comparado con el producto que está en cuestión, que es acá tibolona. Y en la esfera sexual hay una mejoría también, hay una mejoría de la satisfacción sexual de la paciente, que a veces también es un tabú que no cuentan al ginecólogo porque es algo muy personal, ¿no? Pero que pudo dosarse en este tipo de estudios. Finalmente, la sintomatología sexual también era otro de nuestras inquietudes, y lo que quisimos ver es evaluar esa sintomatología a través de una escala modificada que se llama la escala modificada de McCoy, y ahí encontramos también cosas interesantes, ¿no? El consumo de Warmi logra mejorar significativamente la vida sexual de los pacientes durante el tratamiento, y esto lo vemos acá. En la escala de McCoy tiene muchos parámetros, pero hemos tratado de ver los más interesantes acá, ¿no? Como por ejemplo interés sexual, fantasías sexuales, excitación, satisfacción,
frecuencia de orgasmo, frecuencia de sequedad vaginal y frecuencia de dispareunia. Y como ustedes ven, el interés sexual mejora, las fantasías aumentan, la excitación y la satisfacción han mejorado, las frecuencias del orgasmo también, y la resequedad vaginal y la dispareunia, que van de la mano, disminuyen en negativo. Entonces, con estas encuestas pudimos darnos cuenta de que el producto pues tiene efectos. Quizás el mecanismo de acción exacto aún no lo podemos decir porque son productos naturales, como ustedes saben, y está en fase todavía de dosaje por parte del laboratorio de un segundo estudio más grande donde queremos usar ya de repente genes, de repente queremos usar expresiones de algunos metabolitos más exactos que pudieran darnos un mecanismo un poco más detallado. Otra de las cosas del tratamientos alternativos o tratamiento propiamente dicho de la menopausia es el temor al cáncer. Si yo doy tratamiento de retraso hormonal, a veces la paciente está muy satanizada este tema del cáncer. Entonces queríamos nosotros también investigar si nuestro producto, si elevaba estradiol, pudiera inferir que de repente pudiera ser también algo negativo para la paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Conseguimos líneas celulares en un laboratorio que hay en Perú, que es el NANRI, que es un laboratorio naval, y hay unas cepas de células neoplásicas de mama, que es el MSF7, que es estrógeno dependiente. Son células neoplásicas que a pequeñas cantidades de estrógenos comienzan a multiplicarse mucho. ¿Y qué encontramos? Lo mezclamos con otro tipo de medicamento, que en este caso es tamoxifeno, le dimos estradiol y le dimos guardia. En todos los casos el estradiol produjo, pues lógicamente, una proliferación, porque esto es una cepa celular que le encanta el estradiol. Y fue mayor a los 6 días de tratamiento. Tamoxifeno y guardia tuvieron un ligero efecto antiproliferativo. Claro que con esto no quiero decir pues que esto también es un producto oncológico, no antineoplásico, de ninguna manera. Lo que queríamos demostrar es solamente que no tenía un efecto de crecimiento de este tipo de células cancerígenas cuando le dábamos a un cultivo celular. Y ustedes ven acá, en línea roja está el derivado del estradiol que se le da a la célula, y las células ven cómo crece al 4.º día y hay un pico al 6.º. Sin embargo, cuando se le da tamoxifeno y guardia en la línea negra y azul, encontramos que el producto no produce un crecimiento de estas células neoplásicas. Entonces, eso nos da un poco de seguridad, es decir, que el producto es seguro, ¿no? Es seguro y que no activa líneas celulares de este tipo. Finalmente, quiero darles a conocer algunas publicaciones que hemos tenido en diferentes medios, en diferentes congresos, año 2011, en Naturitas en el año 2015, hemos participado en algunos congresos, el producto está bastante bien, en algunos lugares muy bien, ha habido aceptación, no tanto por lo que le decimos, sino porque lo han probado y han verificado que verdaderamente hay mejoría, y eso quizás es la mejor carta de presentación de un producto, ¿no? La mejor carta de presentación de un producto. Este es en el simposio del año 2014, este es un simposio en Madrid, otro simposio en Lima que hubo, este es en Praga, y este es más o menos el Guarmi, cómo está posicionado en el mundo actualmente, cómo estamos tratando de que el producto pueda ser usado. Empezó en el Perú en el año 2009, 2010, lo comenzamos a comercializar en Estados Unidos en el 2011, 2012, Guatemala y República Dominicana en 2013, 2014 Bolivia, 2010 en Ecuador, y estamos en el 2019 en esta hermosa tierra que es El Salvador, y que está empezando a ser probado ya desde hace un tiempo, según me cuento. Hay conversaciones con otros países y la idea es que con estos primeros podamos hacer una alianza para un meta-análisis, que sería algo muy interesante a la larga. Entonces, Guarmi es un producto innovador, único en su género, científicamente seguro, eficaz y realizado en el Perú, en mi país, en la zona andina, en la tierra de los incas, para el mundo.
Eso he querido hablar ahora con ustedes. Esta es la presentación que tienen ustedes acá, con unas hermosas flores, y lo que al inicio dijimos sobre esa edad de oro de la mujer, pues lo que no queremos es que se marchite con la edad. Y por eso ahora tenemos esta hermosa escenografía que justamente quiere dar a conocer que Huarne es una alternativa natural para evitar ese marchitamiento. Entonces, le doy las gracias a todos por la atención prestada.